Uno no sabe cuán fuerte es hasta que ser fuerte es la única opción que uno tiene a la mano. Eso lo saben muy bien nuestros compatriotas en el exterior, a quienes les mando un saludo muy fraternal y solidario, y eso lo saben también quienes viven de desastre en desastre, es decir, a quienes viven o quienes cuentan la historia de sus vidas a partir de la superación de distintos desastres naturales. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a Roé Mendoza, Julio López y Tony Camargo, así como reiterar el saludo de esas personas, de esos compatriotas que fueron tan fuertes cuando necesitaron serlo. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Hay una diversidad de temas que queremos tocar. Queremos centrarnos particularmente en el hecho de la emergencia que ha sido generada a raíz del temporal que el país está sufriendo, y también un poco para tratar de vislumbrar qué tipo de funcionarios son los que esperamos tener. Antes de eso, hacer el marco general de la coyuntura que ha estado caracterizada en esta ocasión, en primer lugar por las acusaciones de un testigo criteriado, al que llaman Noé, en contra del diputado Norman Quijano, a quien expresamente acusa de financiar a las pandillas, ¿no? Eso obviamente ha generado una serie de discusiones al interior no solo del Partido Arena, sino que de todo el espectro político. Al final va a ser la justicia la que va a decidir qué tan veraces son o no ese tipo de acusaciones. En todo caso, lo que nos demuestra es de que el sistema de partidos políticos realmente está totalmente corrompido. Sea cierto o no sea cierto en parte o sea cierto en su totalidad, el punto es que hay una serie de acusaciones que no solo tienen que ver con el Partido Arena, sino que con otros partidos políticos que nos están diciendo que definitivamente es urgente cambiar de raíz la lógica política en este país. En esa misma dinámica podemos encontrar que tal parece que ya se pusieron de acuerdo para elegir al procurador para la defensa de los derechos humanos, un candidato que está siendo muy cuestionado por la sociedad civil, pero que en el marco de esto que se ha dado en llamar una emergencia nacional, pues parece ser de que la gente estaba distraída y han logrado algún tipo de acuerdo para nombrarlo, ¿no? Lo otro son los viajes al exterior de los funcionarios, siempre sigue siendo un punto de denuncia, pero también sigue siendo una situación que nos permite ver que a pesar de todas las denuncias que se hacen, ese mismo comportamiento no cambia para nada, ¿no? Y algo que tiene que ver con la coyuntura internacional es el triunfo del pueblo ecuatoriano para frenar unas medidas que definitivamente lesionaban a la población, y eso podemos decir que es un triunfo de la resistencia de la ausencia. ¿Por qué la resistencia de la ausencia? Porque el pueblo ausente en la decisión política que se tomó logra concretar, organizar y movilizar esa ausencia al convertirla en una resistencia en contra de esas medidas. Esa victoria del pueblo ecuatoriano obviamente es una lección no solo para la sociedad civil salvadoreña, sino que es una lección también para los distintos gobiernos de la región latinoamericana, en el sentido de que si el pueblo se moviliza, puede frenar cualquier tipo de acción. Pues bien, vamos a hablar un poco de la situación actual que estamos viviendo. Este temporal que algunos llaman como emergencia y otros están llamando como desastre. El temporal que está sufriendo El Salvador, ¿es una emergencia o es un desastre? Eso depende de la posición en la que uno esté. Para algunas personas puede ser una situación de emergencia y para otros puede ser un desastre. Y esto por una razón fundamental. Ese tipo de eventos naturales no nos afectan a todos por igual. En todo caso, existe algo que se llama sociología de los desastres, la cual define que
Un desastre es aquel acontecimiento que cambia de manera súbita y abrupta una situación de cotidianidad. Es decir, es un hecho que trastoca o modifica o genera inconvenientes hasta el punto de generar crisis o pequeñas crisis, ¿no? Y esas crisis son una expresión de los problemas crónicos que tienen la rutina del pueblo. La rutina de ir a trabajar, la rutina de ir a estudiar, en el marco de la gran rutina que vive la inmensa mayoría de las poblaciones de los países de Latinoamérica. Y esa gran rutina es la pobreza. Ahora, si se vive en condiciones de pobreza, obviamente una ruptura de la rutina, de la cotidianidad, va a ser no una emergencia, sino que va a ser un desastre. ¿Por qué es importante discutir acerca de cómo vamos a entender un fenómeno como el que estamos viviendo? Si lo vamos a entender como emergencia o como desastre, o si lo vamos a entender como una situación meramente natural. Es importante porque dependiendo de cómo yo defina ese hecho, así van a ser las medidas que voy a tomar para solventarlo. Si yo considero que fenómenos como los temporales, huracanes, terremotos, etcétera, son eventos estrictamente naturales, pues entonces me voy a enfrascar nada más en la prevención. Ahora, esa prevención de los hechos o ese mitigar, digamos, de algunos factores de peligro, obviamente no cambia en mucho la situación en la que vive la gente. Pero si yo entiendo esos hechos, tales como el temporal, como una construcción social, entonces eso significa que yo voy a centrar todos los esfuerzos en tratar de reconstruir la sociedad. Y para reconstruir la sociedad no solo tengo que fijarme en las personas, sino que también tengo que fijarme en los lugares. En ese sentido, un desastre, al desafiar la realidad o al desafiar la lógica viable de la realidad socialmente construida, provoca una ruptura en lo que son las relaciones cotidianas. ¿Por qué es importante saber o conocer o comprender cuál es el motivo o cuáles son las rutinas que se rompen con un desastre o con una emergencia? Lo fundamental en este caso es la respuesta que se da. Es decir, por un lado hay que valorar cuál es la respuesta que da el gobierno o que está dando el gobierno en este caso ante una situación que ha definido como de emergencia, y la otra es cuál es la respuesta que la misma gente le da a esa situación. Por un lado podemos ver que un tipo de respuesta del gobierno tiene que ver con prevenir algunos hechos que puedan ser más lamentables, tales como las muertes que se han suscitado a raíz de este temporal, y por el otro, cuáles son las respuestas que da la gente ante esa situación que viene a romper sus rutinas cotidianas. Lo que nosotros podemos decir de este pueblo, y basta con que nos acerquemos a cualquier lugar donde haya mucha concentración popular, es que la gente resuelve con valentía esas situaciones o esas rupturas crónicas de la cotidianidad. El día más fuerte del temporal, nosotros encontrábamos a nuestro pueblo en las calles, vendiendo verduras, vendiendo café, vendiendo pan dulce. Es decir, encontrábamos al pueblo ganándose la vida en las calles bajo lluvias o incluso teniendo la pena de haber dejado a su familia en condiciones de peligro. Entonces el pueblo responde, el pueblo sabe responder, el pueblo sabe cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Lo que se espera es que el gobierno también resuelva de la misma forma o tenga la misma capacidad de respuesta. Ahora, ¿cuál es la variable fundamental en este tipo de desastres? ¿O cuál es la variable fundamental que hay que considerar para saber si se están haciendo bien o no las cosas? La variable es la organización social. Si no existe organización social, que eso debería ser, digamos, el punto central del plan de control territorial, es decir, si no existe un nivel de organización social importante, cualquier tipo de evento natural, como un temporal o un terremoto, o qué sé yo, cualquier cosa que pueda suceder, va a significar para la gente una emergencia y un desastre al mismo tiempo.
Es importante que se enfrenten este tipo de hechos, no solo con la atención y las medidas que puedan darse desde el gobierno, sino que también se enfrenten a partir de organizar a la gente y esto es lo importante, ¿no? Si nosotros estamos concibiendo los desastres como una construcción social, realmente de lo que se trata es de reconstruir el país. Yo creo que un desastre, al ser la expresión sociocultural de la vulnerabilidad que vivimos, un desastre o una emergencia como esta debe llevarnos a comprender que no solo se trata de cambiar la lógica política, que es, digamos, como la ilusión que tiene, según las encuestas de opinión pública, mucha gente, sino que también se trata de cambiar la lógica de reconstrucción de la sociedad. Ya no podemos seguir pensando en que desastres de esta naturaleza se van a enfrentar, qué sé yo, talando muros o haciendo muros de contención o nada más apartando a la gente o teniendo la capacidad para montar albergues, etcétera, sino que de lo que se trata entonces es de sacar a la gente de esos lugares. Y eso obviamente va a implicar una inversión social muy importante. Pero acá hay que reflexionar sobre algo, ¿no? La vida de un salvadoreño que vive a la orilla de un barranco vale tanto como la vida de alguien que vive en una residencial con casas que superan el $1.000.000, por decir algo, ¿no? Entonces, si eso es así, si nosotros queremos reivindicar la visión de país, entonces debemos tener una concepción distinta de los desastres. Y en este caso, obviamente, pues hay que salir de la emergencia que ha generado este temporal y que rompió las rutinas o la crónica de las rutinas cotidianas. Entonces, de lo que se trata es de empezar a trabajar después por crear otro tipo de condiciones para esta gente. Vamos a estar, no nos podemos contentar, el gobierno no se debería contentar con solo mitigar las posibilidades de amenaza para una población. Un gobierno debe contentarse, o nosotros como población, como compatriotas, deberíamos estar felices si empezamos a ver que la gente deja de vivir en condiciones realmente infrahumanas. Y es que vivir a la orilla de un barranco o vivir a la orilla de un río es vivir en condiciones infrahumanas. Y nosotros, si nos sentimos salvadoreños, si nos sentimos con una vocación solidaria y de servicio, para tratar de reconstruir el país o para tratar de construir un país distinto, definitivamente no podemos estar contentos con solo que se mitigue o con solo que se lleve a cabo un proceso de alejamiento de la gente del peligro por un momento, porque cuando pasa el temporal, la gente vuelve a los mismos lugares y nada más está a la espera de que un nuevo fenómeno natural los ponga en peligro. Todos los dolores son iguales. Nosotros no podemos decir que una gente pierde más que otro y por eso decíamos que para lo que algunos es una emergencia, para otros es un desastre. Si las únicas posesiones que yo tengo como persona pobre es una casita o unos muebles, por roídos que estén, ese para mí es mi universo de posesión y por lo tanto perder una casita o perder los muebles o perder, qué sé yo, la vida de un perro o de una gallina, ese para mí va a ser un desastre, porque no cuento con las condiciones económicas objetivas para poder reconstruir lo perdido. Entonces, obviamente lo que se llama emergencia es un desastre para mucha gente de nuestro país, y si vamos a tener una visión distinta, partiendo de lo que la sociología de los desastres dice, si vamos a entender a estos como construcciones sociales, entonces lo que debemos pensar es, por el momento mitigar, pero más adelante reconstruir y construir otros espacios de habitación que le generen a las personas mejores condiciones de vida. Y eso, la forma en cómo se ha estado enfrentando, al menos lo que hemos logrado ver por los medios de comunicación, la forma en cómo se ha estado enfrentando la emergencia también nos debe llevar a pensar en el tipo de funcionarios que tenemos. Ciertamente hemos visto a funcionarios que
han andado para arriba y para abajo en los lugares más afectados, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo de Mario Durán, el ministro de Gobernación, que han dado para arriba y para abajo tratando de solventar la situación. Ese tipo de funcionario, junto a los otros que lo han acompañado, es el tipo de funcionario que la gente espera. La gente espera que el funcionario llegue a su comunidad y que trate de resolverle los problemas. Ahora, para hacer eso hay que tener vocación, ¿no? Y esa vocación tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la responsabilidad y tiene que ver con la mesura que yo tenga como funcionario. Y esas virtudes, el tener pasión por servir a la gente, el tener mesura para valorar las medidas que voy a tomar y el tener un sentido de responsabilidad es lo que la gente va a valorar a la hora de elegir de nuevo a sus funcionarios. Sabemos que un evento de este tipo puede ser aprovechado en términos electorales y podemos ver gente que se mueve con otras intenciones, pero en realidad lo que estamos esperando es un funcionario que asuma con pasión ese reto de servirle a la gente. Nosotros hemos conocido como pueblo personas que han vivido de la política. Lo que nosotros queremos conocer en este momento es personas que viven para la política, es decir, personas que viven para servir a los demás, personas que viven para conseguir fines que no son individualistas, es decir, para conseguir fines de carácter colectivo. Ahora, en ese proceso en el cual nosotros estamos esperando conocer un nuevo tipo de funcionario, acá entra no solo el acercamiento con la gente, sino que también empieza a merodear en muchos de ellos el peor enemigo de los políticos. ¿Y cuál es el peor enemigo de los políticos? La vanidad. Muchos funcionarios podrían caer en la vanidad y esa es una cuestión que hay que saber solventarnos. Si nosotros permitimos que un político sea gobernado por la vanidad, definitivamente vamos a empezar a permitir la formación de los políticos de los cuales nosotros estamos cansados como pueblo. O sea, un político debe ser, en este caso, un político convertido en funcionario, debe ser un funcionario profesional. ¿Qué significa esto? Significa que es una persona que va a desempeñar una función, que va a administrar determinados recursos con pensamiento político, pero que no tiene la intención de vivir de ello. Eventos como este que estamos sufriendo, este temporal bueno, por suerte estamos saliendo ya de él, eventos de esta naturaleza nos pueden decir a nosotros qué tipo de funcionarios son los que estamos esperando. Mejor equivocarse tomando medidas extremas que equivocarse no tomándolas, ¿no? Pero bien, eso es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Definitivamente un país no se reconstruye solo con unos pocos. Y acá hay que tener en cuenta algo. Hay que tratar de potenciar todos los niveles de organización social de la población para que eventos de esta naturaleza, como el que acabamos de vivir, se conviertan en desafíos que nos hagan llegar a una situación superior. Vivir el dolor, vivir el desastre de ver a sus padres o a sus hijos perdiendo la vida bajo un derrumbe, o ver cómo la casa que uno ha construido durante tantos años de trabajo cae en el abismo, realmente es un desastre. Y ese desastre que viven unas personas en particular debería ser considerado como un desastre para todos, porque no es posible que compatriotas estén viviendo en semejante agonía. De nuevo, un saludo a todos los compatriotas dentro y fuera del país.